Hola a todos, nuestro grupo está conformado por Juan Daniel Mejía Velázquez y quien les habla, Diego Alejandro Peláez de Vera. El día de hoy les vamos a hablar sobre las formas de extinción de las obligaciones, las cuales se encuentran reguladas en el título 14 del Código Civil a partir del artículo 1625. La primera forma de las cuales les voy a hablar es por la solución o pago efectivo, que se encuentra consagrada en el artículo 1626. Es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en el cumplimiento de la prestación a la cual se obliga el deudor con el acreedor. Constituye el pago efectivo de la obligación de lo que se debe. Lo anterior implica que el pago debe realizarse en las condiciones establecidas sin modificación alguna. Normalmente el pago de la obligación debe realizarlo la persona obligada, es decir, el deudor. Sin embargo, la puede realizar cualquier persona por el deudor sin necesidad de que medie voluntad del deudor o el acreedor. Aquí es importante recordar que no tendrá derecho a que se le reembolse lo pagado. Hay obligaciones que dependen de la calidad y aptitud del deudor, por lo que ningún sujeto puede cumplir la obligación por él. Esto se encuentra regulado en el artículo 1630 a 1633 del Código Civil. Para que el pago sea válido debe hacerse al acreedor o a la persona legal o judicialmente autorizada para recibir por él, o la persona autorizada por el acreedor para el cobro. El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía. Esto se encuentra así consagrado en el artículo 1634 a 1644 del Código Civil. El pago generalmente se debe realizar en el lugar pactado por el deudor y el acreedor. Si no hay pacto, la ley establece el lugar donde debe efectuarse. Así, un cuerpo cierto en el lugar donde se encuentra el momento de la constitución de la obligación. Si es otra cosa, el pago se hará en el domicilio del deudor. Es importante tener claridad sobre esto, pues así se determina la competencia del juez que eventualmente conocerá el caso frente a un incumplimiento. Esto se consagra en los artículos 76 y 1645 a 1647 del Código Civil. El pago de la obligación debe hacerse en su totalidad y con el lleno de las condiciones acordadas. Así se entenderá que el deudor ha pagado en debida forma la obligación. El pago total de la deuda comprende tanto la obligación misma como los intereses o indemnizaciones que se deban. Debe tenerse en cuenta que habrá lugar a la rescisión del contrato e indemnización de perjuicios al acreedor cuando la cosa que se paga en especie o cuerpo cierto se encuentra deteriorada. Esto así lo regulan los artículos 1648 a 1652 del Código Civil. La obligación debe pagarse no solo en la forma establecida sino oportunamente, es decir, al momento de nacer la obligación o al cumplirse el hecho futuro de una obligación condicional o al llegar el día o cumplirse el hecho futuro cierto determinado como plazo para el cumplimiento. Debe pagarse la obligación o prestación determinada por las partes sin perjuicio de lo que las leyes establezcan. En todo caso, no se podrá obligar al acreedor a recibir otra cosa en pago o en condiciones diferentes a las establecidas previamente. Imputación al pago. Hace referencia al pago o pagos que se contemplen dentro de la prestación debida que se encuentra a cargo del deudor y a favor del acreedor. Deben tenerse en cuenta términos como intereses remuneratorios, intereses moratorios, existencia de varias deudas entre el deudor y el acreedor, las posibilidades de pago y los factores que determinan el cómputo de los pagos. Así lo regula el artículo 1653 a 1655 del Código Civil. Clasificación de las formas de pago. Pago puro y simple. Aquel que no se encuentra sometido a modalidades especiales y que abarca en general el modo de extinguir las obligaciones. Pago con subrogación. Se configura en los casos en que un tercero paga al acreedor la obligación debida por el deudor y el tercero adquiere la titularidad sobre la obligación por la cual pagó el acreedor. El pago del tercero no extingue el vínculo entre el deudor y el tercero que ahora es acreedor. Así lo regula el artículo 1666 del Código Civil. Pago con beneficio de competencias. Beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoseles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna. Bajo este beneficio, ciertos deudores solo pagarán lo que medianamente puedan, así lo estipula el artículo 1684 del Código Civil. Dación en pago. El pago de la obligación se realiza con una prestación distinta a la debida, ya sea que lo efectúe el deudor o un tercero. Se sustituye la prestación por una de la misma clase o de otra clase. Pago por consignación. Pago que se realiza mediante consignación cuando el acreedor no comparece o se niega a recibir el pago injustificadamente. Esto así lo regula el artículo 1657 a 1665 del Código Civil.
Vamos a hablar de la segunda forma para extinguir las obligaciones, que es novación. Su concepto se encuentra en el artículo 1687 del Código Civil, donde dice que la novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. Modos. El artículo 1690 del Código Civil los clasifica en tres. Primero, por el objeto. Se configura cuando el deudor, con consentimiento del acreedor, cumple la obligación con una prestación distinta a la debida, ya sea de la misma clase o de diferente clase. Se sustituye una nueva obligación por otra sin cambiar el deudor y el acreedor. Segundo, por la causa. Cuando se sustituye una obligación por otra y se cambia la causa que le dio origen por otra, por lo que en este caso se excluyen los efectos del contrato que dio nacimiento a la obligación sustituida. Tercero, por el sujeto. Se sustituye a uno de los sujetos del acto jurídico y como consecuencia de ello se sustituye una obligación por otra. Y hay dos casos. Primero, el deudor. Se sustituye el deudor de la obligación por un tercero, quedando libre el deudor antiguo de la obligación. Se requerirá siempre el consentimiento del acreedor. Y segundo caso, por el acreedor. El acreedor es sustituido por un tercero, debiendo el deudor pagarle al nuevo acreedor la obligación debida. Debe haber un consentimiento del acreedor, recordémoslo pues es muy importante. Los requisitos son los siguientes. Existencia de dos obligaciones sucesivas. Las obligaciones que son objeto de novación deben cumplir con las condiciones de existencia y subsistir al mismo tiempo. Validez de la causa de ambas obligaciones. Las obligaciones deben ser válidas, es decir, que el acto que las contiene no adolezca de vicio alguno. Diferencia entre ambas obligaciones. La novación requiere que haya una sustitución de una obligación por otra, lo que implica que éstas sean diferentes y por tanto extinguir la anterior por una nueva. Intención de novar. Es imperativo que en el acto de novación las partes declaren su intención de novar, ya que si no se expresa, se mirarán las dos obligaciones como coexistentes y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiere a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y caución de la primera. Efectos. Sustitución de obligaciones. Se extingue la obligación preexistente y se genera otra obligación nueva en sustitución de esta. Codeudores solidarios y subsidiarios. La novación libera a los codeudores solidarios y subsidiarios mientras no convenga acceder a la nueva obligación. Así lo estipula el artículo 1704 del Código Civil. La extinción y reserva de las prendas e hipotecas. La prenda y la hipoteca se extinguen en la medida en que éstas son garantías accesorias a la obligación que cautelan. Sin embargo, el legislador autoriza la reserva de la prenda y la hipoteca en el acto de la novación con unas restricciones. Primero, la existencia del consentimiento del dueño del bien hipotecado y la reserva no puede cambiar el objeto del derecho real de garantía ni aumentar su monto. Extinción de los privilegios. Los privilegios de la primera deuda se extinguen con la nueva obligación. Eso así lo consagra el artículo 1700 del Código Civil. Extinción de los intereses. Si no se expresa lo contrario en el acto de novación, tanto los intereses remuneratorios como los moratorios de la primera obligación se extinguen con la nueva obligación. Así lo estipula el artículo 1699 del Código Civil. Tercera forma, transacción. Es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precado en un litigio eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Así lo consagra el artículo 2469 del Código Civil. Capacidad para transigir. El artículo 2470 del Código Civil establece que únicamente pueden transigir aquellas personas que tienen la capacidad de disponer de los objetos que comprende la transacción. La legislación civil permite que ésta se pueda realizar mediante representante con un poder especial que especifique los bienes, derechos y acciones sobre los que se desea transigir. Prohibición de transigir. No es posible transigir sobre el estado civil de las personas de conformidad con el artículo 2473 del Código Civil, porque la transacción solo actúa y tiene poder en las relaciones patrimoniales, y por ellos no se pueden transigir sobre las condiciones personales constitutivas del estado de las personas. Nulidad de la transacción. Se considera nula toda aquella obtenida por títulos falsificados, nulos o en general por dolo y violencia. Asimismo, es nula toda aquella transacción que se realiza cuando hubiese terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y de las cuales las partes o alguna de ellas no haya tenido conocimiento al tiempo de transigir. Así lo regula el artículo 2476 al 2478 del Código Civil. Rescisión de la transacción. Se puede rescindir la transacción en el evento en que una de las partes no haya tenido el derecho sobre el objeto que se transigía, constando ello en los títulos auténticos que no se conocían al momento de celebrar la transacción por la parte cuyos derechos favorecen. Asimismo,
tuvo que haber recaído sobre toda la controversia entre las partes. Artículo 2482 del Código Civil. Efectos. La transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia. Sin embargo, puede solicitarse la rescisión o nulidad de la transacción conforme a lo estipulado en el Código. Solo produce efectos entre los contratantes y habiendo varios objetos específicos en la transacción, esta solo recae sobre aquellos derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto y objetos que se transigen. Cuarta forma, remisión. Es el modo de extinguir las obligaciones en que el acreedor condona o perdona la prestación debida por el deudor, liberándolo de la misma. La remisión constituye un acto unilateral del acreedor que bien puede ser expreso o tácito. En este último caso, el acreedor debe entregar voluntariamente al deudor el título de la obligación, destruirlo o cancelarlo con el ánimo de extinguir la deuda. Es importante tener en cuenta que la remisión de la prenda o la hipoteca no es suficiente para que se presuma la remisión de la deuda. Formas. Hay dos formas, la expresa y la tácita. Habrá remisión expresa cuando el acreedor renuncia, por escrito, verbalmente o por signos inequívocos, a su derecho. Habrá remisión tácita cuando el acreedor entregue voluntariamente al deudor el documento original en que constare la deuda. Así lo regula el artículo 17.13 del Código Civil. Requisitos. El acto de remisión debe mirar hacia los intereses del renunciante y no debe estar prohibido por la ley. El acreedor debe ser hábil para disponer de la cosa que es objeto de remisión, es decir, debe ser capaz. La remisión de una deuda que recae sobre bienes raíces deberá sujetarse al otorgamiento de una escritura pública y al registro correspondiente. Es necesaria la insinuación o licencia judicial con la solemnidad establecida en el artículo 17.12 del Código Civil en los casos que sea requerido para la donación. Efectos. La remisión puede ser total o parcial. En caso de ser total, extingue por completo la obligación y con ella no solo se extingue esta, sino las garantías o elementos accesorios de la misma, como las prendas, las hipotecas, las fianzas, entre otros. Si es parcial, solo extingue la deuda hasta la concurrencia de lo condonado, pero no extingue lo accesorio. Quinta forma, compensación. Es un modo de extinguir las obligaciones recíprocas entre dos personas que evita un doble pago entre estas. Tiene espacio siempre que cada una de estas sean a la vez acreedora y deudora de la otra de cosas de género iguales y por ello fungibles e intercambiables entre sí. Así lo regula el artículo 17.14 del Código Civil. Para su clasificación, el Código Civil establece expresamente la compensación legal, pero autores como Guillermo Espina Fernández presentan tres clasificaciones más. Primera, compensación legal. Aquella que opera por ministerio de la ley, aún sin mediación del consentimiento y conocimiento de los deudores. Segunda, compensación convencional. Tiene lugar cuando la legal no puede actuar por falta de algunas de las condiciones requeridas para ella, pero las partes estando legitimadas para hacerlo, convienen en compensar sus respectivos créditos. Tercera, compensación facultativa. Obra como la convencional, cuando es una de las partes la que está legitimada para producirla, imponiéndosela a la otra parte. Cuarta, compensación judicial. Cuando el deudor demandado, no pudiendo proponer la excepción de compensación por faltarle a su crédito contra el actor alguna condición para el efecto, formula demanda de reconvención contra dicho actor y el juez, al encontrar procedentes las encontradas pretensiones de la parte, decreta en su falla la compensación. Los requisitos se establecen en el artículo 17.15 del Código Civil, que las dos partes sean recíprocamente deudoras. Las obligaciones deben ser recíprocas entre las dos partes y deben existir deudas entre ellos para que asimismo puedan extinguirse. Que ambas deudas sean de dinero o fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. La fungibilidad en este caso no debe entenderse a la luz del artículo 633 del Código Civil, sino como aquel calificativo de las cosas que pueden ser reemplazadas por otras cosas del mismo género. Que las deudas de objeto de compensación sean líquidas. La cuantía de las obligaciones que se pretenden compensar debe estar determinada. Que las deudas a compensar sean exigibles. La obligación no debe presentar duda alguna, debe ser cierta y no debe estar sujeta a condición o plazo suspensivo. Efectos. Ambas deudas se extinguen con la concurrencia de sus valores. Los elementos accesorios de cada obligación o objeto de compensación también son compensados, por lo que se extinguen. La compensación interrumpe civilmente la prescripción del crédito de menos valor y de la parte compensada del de mayor valor. Cuando existen muchas deudas a compensar, deberá aplicarse lo dispuesto para la imputación de pago,
Prelación en la compensación de créditos. El artículo 1724 del Código Civil consagra: cuando concurran en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. Eso quiere decir que la extinción de la obligación por causa de confusión se configura en el evento en que sobre una misma persona recae la calidad de acreedor y la calidad de deudor. Como precisa el profesor Ospina, estas calidades son excluyentes, no pueden recaer sobre la misma persona. Cuando esto ocurre, como ya contemplamos, hay confusión y se extingue la obligación. La única causa, lo precisa el profesor Ospina, de que se configure la confusión es por sucesión jurídica, ya sea traslación en un acto entre vivos, ya sea transmisión por causa de muerte. La transmisión por causa de muerte puede ser a título universal o puede ser a título singular. Aquí quiero precisar lo que menciona el profesor Ospina. La herencia es una universalidad jurídica. Es por esto que no es hasta que se liquide la herencia y se le asigne a cada heredero lo que le corresponde a los bienes de su causante que puede configurarse una confusión y extinguirse alguna obligación. El artículo 1725 consagra: la confusión que extingue la obligación principal extingue la fianza. Se rige por la máxima en derecho de que lo accesorio sigue lo principal y no al contrario. Cuando la confusión es parcial, extingue la obligación en parte. El artículo 1727 del Código Civil consagra que si hay confusión entre un acreedor solidario y el deudor, los coacreedores podrán hacerle exigible a este el cumplimiento de la obligación por las cuotas que les corresponda a cada uno. Igual en el caso contrario, cuando hay confusión entre un deudor solidario y el acreedor, este podrá hacerles exigibles a cada uno de ellos el cumplimiento de la obligación por la cuota que le corresponda a cada codeudor. El artículo 1728 consagra lo que el profesor Ospina precisa como que el heredero beneficiario no responderá con sus propios bienes por las deudas hereditarias. Es posible que la obligación que se extinguió por causa de la confusión reviva. Esto puede pasar por un evento posterior al acto que generó la confusión, como puede ser la revocación de dicho acto, del acto que generó la confusión. O puede pasar por un suceso anterior, por ejemplo, la rescisión o la resolución del acto que generó la confusión. La pérdida de la cosa que se ve, el artículo 1729 del Código Civil consagra: cuando el cuerpo cierto que se debe perece porque se destruye, porque estará en el comercio, porque desaparece, se ignora si existe, se extingue la obligación, salvo pero las excepciones de los artículos subsiguientes. Hay dos tipos de pérdida: la física, que es cuando la cosa se daña, se extravía, se destruye, y la moral, que es cuando esta queda excluida fuera del comercio. El doctrinante Ospina Fernández menciona que para nosotros conocer si estamos frente a la imposibilidad de ejecución como modo de extinción de las obligaciones, tenemos que analizar si yo como deudor puedo llevar a cabo la prestación a la cual yo me obligué, entonces la obligación no se ha extinguido. Pero si es imposible totalmente que yo como deudor ejecute la prestación a la cual yo convine, entonces sí se ha extinguido la obligación por imposibilidad de ejecución. Pero es importante que esta imposibilidad sea absoluta y sea erga omnes, porque si yo como deudor, aplicando un poco de esfuerzo mayor, hubiera podido llevar a cabo el cumplimiento de la obligación, no puedo alegar que se ha extinto la obligación por imposibilidad de ejecución. El término imposibilidad de ejecución lo acuñó la doctrina. El Código Civil solo consagra este modo de extinción de las obligaciones, lo voy a leer, cuando el cuerpo cierto que se debe. Quiere decir que solamente para obligaciones de cuerpo cierto y para obligaciones cuya prestación es de dar. Pero la doctrina ha dicho que sin embargo también se aplica para aquellas de obligaciones cuya prestación es de hacer o no hacer, y aquellas de género limitado, no las de género, porque aquí se rige la máxima: los géneros no perecen. El Código Civil consagra que cuando la cosa perece en manos del deudor o durante la mora de este, el deudor está obligado a pagar el precio e indemnizar los perjuicios debidos. Ahora bien, si sobre la cosa aconteció caso fortuito, la carga de la prueba recae sobre el deudor. Si el deudor logra probarlo, se exime de la responsabilidad. Caso contrario, si durante la mora del deudor acontece caso fortuito a la cosa, el deudor logra probar que el mismo caso fortuito hubiera acontecido en manos del acreedor, el deudor solamente está obligado a indemnizar los perjuicios moratorios. Pero si no se prueba, o se prueba que si la cosa hubiera estado en manos del acreedor no hubiera acontecido el mismo caso fortuito, está obligado el deudor a pagar el precio e indemnizar la cosa. El deudor también se exime de la responsabilidad por hechos ocasionados por terceros a la cosa, mientras estos terceros no sean dependientes del deudor. Si una persona, si un ladrón hurta la cosa y después sobre ella acontece caso fortuito, así sea el caso fortuito que también hubiera acontecido en manos del acreedor, no hay argumento que exima de la responsabilidad al ladrón. Si yo como deudor voluntariamente destruí la cosa, pero desconocía que había una obligación a la cual yo estaba obligado, valga la redundancia,
entonces solamente estoy obligado al pago del precio de la cosa. El artículo 1739 consagra la destrucción de la cosa en poder del deudor después que ha sido ofrecida al acreedor y durante el retardo de este en recibirla, no hace responsable al deudor sino por culpa grave y dolo. En el evento de mora creditoria, el deudor solamente es responsable por culpa grave y dolo. De resto, está eximido de toda responsabilidad por causa de la negligencia del acreedor. Artículo 1740 del Código Civil consagra nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Un ejemplo es el artículo 1521, el cual estipula que para que una parte se obligue con otra en un acto declarativo de voluntad debe gozar de capacidad legal, debe gozar de consentimiento libre de vicios, debe tener el acto objeto y causa lícitas. Cuando desconocemos las formalidades, los requisitos, las exigencias que la ley impone de validez a los determinados tipos de contratos, estamos caminando en el territorio de la ineficacia por invalidez, y esta se sanciona con nulidad, se sanciona con la rescisión del acto, y rescindir el acto es quitarle los efectos jurídicos, volver las cosas al estado anterior, como si nunca hubieran existido, como si nunca hubieran nacido a la vida jurídica. Es la pena de muerte que se le impone al acto. Las partes pueden a voluntad ratificar el saneamiento de vicio que presenta el acto mientras este no sea objeto y causa ilícitas. Esta ratificación deberá ser por expreso o podrá ser tácita. La nulidad absoluta se produce en los eventos de objeto y o causa ilícitos, de omisión de formalidades para los contratos que la ley le exige formalidades por su naturaleza, o contratar con un incapaz absoluto, por ejemplo un menor entre los 7 y los 14 años de edad. La nulidad relativa se produce en los eventos que se presenta un vicio, como por ejemplo error en el consentimiento de las partes. Ahora bien, la Corte Suprema ha establecido en su jurisprudencia que con la nulidad absoluta se sanciona aquellos actos lesivos del interés general, y con la nulidad relativa se sanciona aquellos actos lesivos del interés de las partes, de los contratantes, de los particulares. Sobre quién está legitimado por activa en la nulidad absoluta, está legitimado aquel que tenga interés en ello. También puede ser el Ministerio Público en nombre del interés general, o puede el juez decretarla de oficio cuando la vea y surja manifiesta. La nulidad relativa la puede solicitar aquel que se beneficia o se beneficiaría de la rescisión del acto viciado, sus herederos o sucesionarios. La nulidad tiene efectos ex nunc, quiere decir que desde que se decreta no produce más efectos jurídicos, y también tiene efectos ex nunc retroactivos, quiere decir que si produjo algún efecto, este debe destruirse. La prescripción de la nulidad de la acción rescisoria está regulada por el artículo 1750 del Código Civil, que consagra el plazo para pedir la rescisión durará 4 años. También se puede rescindir un contrato cuando se alegue lesión enorme. Hay que tener en cuenta 4 requisitos para rescindir el contrato por lesión enorme. Es que trate de bienes inmuebles, que no se trate de ventas que realiza el Ministerio de la Justicia, como por ejemplo la expropiación. Que el segundo es que la desproporción sea objetivamente considerable, por ejemplo que el comprador pague más del doble del precio justo, o que el vendedor reciba menos de la mitad del precio justo de la cosa. El precio justo se entiende como el valor comercial que tiene o tenía la cosa al momento de su constitución del acto. El tercero es que no haya prescrito la acción rescisoria, y el cuarto es que al no tener la rescisión por lesión enorme efectos ex nunc, la cosa se requiere que no haya sido vendida, que no haya perecido, que no se haya extraviado, etc. La condición resolutoria, como su nombre lo indica, es una condición. Esto quiere decir un plazo futuro e incierto. En el evento en que una parte de la relación jurídica incumpla sus obligaciones y la otra parte de la relación haya cumplido con sus obligaciones, podrá la parte cumplida solicitar o bien la resolución del contrato o del acto jurídico, que la resolución es el cese de los efectos jurídicos junto con la indemnización de perjuicios, resolución más indemnización de perjuicios, o podrá solicitar el cumplimiento de la obligación junto con la indemnización de perjuicios. Existe condición resolutoria tácita, la cual es un elemento de la naturaleza de los contratos bilaterales, le entiende pertenecerle a los contratos bilaterales, inclusive, como lo señala el profesor Ospina Fernández, también a los unilaterales. Esta condición resolutoria, como su nombre mismo lo indica, es tácita. También existe la condición resolutoria
expresa, también denominado pacto comisorio. Existe pacto comisorio simple, el cual es la misma condición resolutoria tácita con la salvedad de que en esta ocasión está expresamente estipulado en el contrato. Y está el pacto comisorio calificado, que es el que exige la resolución ipso facto del acto jurídico con la salvedad de que otorga un periodo de gracia al deudor de 24 horas, subsiguientes a la notificación judicial. Si en ese periodo de gracia el deudor cumple su obligación, el acto jurídico seguirá surtiendo efectos. La prescripción extintiva es el modo de extinguir derechos personales, acciones personales u obligaciones. Se diferencia a la usucapión o prescripción adquisitiva, que es un modo de adquirir derechos reales. La que a nosotros nos ocupa es la extintiva. Esta es una sanción que le interpone el ordenamiento a un acreedor que a sabiendas que goza de un derecho de crédito y por consiguiente de una acción que deriva de dicho derecho, decide inejecutarlo, decide no accionarlo. Entonces el ordenamiento lo castiga con la extinción de la obligación, la extinción de dicho derecho, de dicha acción. Ya, por ejemplo, no podrá solicitar que se le restituya la cosa, no podrá solicitar que se resuelva el contrato, que se rescinda un acto jurídico, porque si ha pasado un plazo de tiempo que la ley estipula, al término de dicho plazo prescribe dicho derecho a acción, no podrá después ejecutarlo o accionarlo el acreedor al que se le prescribió el derecho. La prescripción debe ser alegada. El prescribiente, uno de sus acreedores o alguien que tenga interés en ello, puede solicitar que se declare la prescripción. Ella tiene que ser alegada obligatoriamente. No procede de oficio, tampoco procede ipso iure, quiere decir, tan pronto se contemple, se complete el plazo en que se prescriba el derecho a la acción, no se declara la prescripción. Debe alegarse. Hay prescripciones de tiempo corto. Por ejemplo, para que prescriba una acción ejecutiva es de 5 años. Pasados los 5 años, esta muta y se convierte en una acción ordinaria. Dispondrá de otros 5 años como plazo. A su término, dará la prescripción de la acción ordinaria. La prescripción ordinaria en sí goza de un plazo, o el acreedor que goza de la acción ordinaria goza de un plazo de 10 años. Si en el transcurso de los 10 años no acciona, no ejecuta su acción y su derecho, se prescribirá. Hay otros plazos que la ley estipula, tales como son el plazo para la prescripción de la acción rescisoria, que es de 4 años, por ejemplo. El prescribiente puede renunciar. ¿Cómo es esto? Puede ser una renuncia expresa o puede ser una renuncia tácita. La renuncia tácita es cuando el deudor demuestra por un hecho suyo que reconoce el derecho que tiene el acreedor. La renuncia solamente procede cuando ya ha completado el tiempo, el plazo para que la acción prescriba o el derecho prescriba. También puede verse interrumpido la prescripción en el evento en que, bien sea una interrupción civil, quiere decir que el acreedor interponga una demanda judicial para que se le reconozca el derecho, o bien puede ser interrupción natural, que es que el deudor reconoce por un hecho suyo el derecho que tiene el acreedor.